Bueno, Marta Ponte, ¿cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir en este Por día tan favor. especial, 24 de marzo, el Día de la Memoria. 45 años se cumplen hoy, ¿no? Del golpe 45 años. cívico-militar que terminó con el gobierno de Estela Martínez de Perón bueno, y la democracia en Argentina por muchos, muchos años. Particularmente quería hablar con vos porque vos fuiste en esa época, eras muy joven, una protagonista de esto, porque vos hacías trabajo social en San Andrés de Giles y realmente debes tener una, un concepto muy claro de que lo que significó ese momento en la Argentina y sobre todo en San Andrés de Giles, ¿no? ¿Qué fue Sí. para vos el golpe del 76? Bueno, yo tenía en ese tiempo 24 años cuando ocurre el golpe y bueno, era docente, trabajaba como docente, tenía una hija, eh, estaba embarazada de la segunda eh, y veníamos sí de mucho trabajo de militancia social y política. Habíamos confluido en una militancia común con la juventud peronista, con los jóvenes que venían de la iglesia y con los jóvenes que venían de la Casa de la Juventud, que también era un movimiento vinculado a la iglesia muy, muy efervescente en ese momento. Bueno, uno también tiene que Había mucha militancia contextualizar, juvenil en ese momento. muchísima, muchísima, muchísima. Y tiene que ver también con el tiempo que era, ¿no? Uno tiene que pensar que es el tiempo del Concilio Vaticano II, el documento de Medellín, de la teología de la liberación, del compromiso con los pobres, el regreso de Perón y la convocatoria a los jóvenes a transformar la patria, a trabajar por la justicia social. Bueno, era un tiempo, digamos, como después volvió a ser, ¿no? En nuestro país, si querés, en el 2003, ¿no? Pero un tiempo así de compromiso, de militancia, y nosotros en ese momento teníamos un trabajo bastante extendido en la organización del sindicato de ladrilleros, un pensionado para que pibes estudiaran la secundaria, centros de alfabetización en más de 20 hornos en San Andrés de Giles, digamos, veníamos de un trabajo, digamos, de compromiso, de estar en la calle, de ser más o menos conocido de quienes éramos, ¿no? ¿Y la sociedad de Giles cómo veía eso? Y bueno, había gente que la veía con total naturalidad, porque digamos, no, conocía quiénes éramos, pero también había gente que nos veía como estos extraños, un poco creo que de entonces nos quedó aquel mote de zurdos, ¿no? De ser estos raros, ¿no? El 24 de marzo, digamos, creo que nadie, viste que hay como fotos de hechos así que estabas haciendo esos días claves, Sí. como la caída de las Torres Gemelas, no sé, la muerte de Kirchner. Bueno, el 24 de marzo, esa noche, bueno, fue una noche, digamos que Giles vivió un apagón, vivió tiros, un montón de Fue una noche situaciones de mucho miedo, ¿no? de mucho miedo. Creo que el miedo va a ir creciendo con los días, cuando empezamos a saber de compañeros que habíamos conocido a través de este trabajo que hacíamos acá, vinculados a una cooperativa, habíamos trabajado con Emaús, bueno, y conocíamos mucha gente de la Casa de la Juventud de Mercedes, de Emaús, de la campaña Crear, Emilio, digamos, de la Universidad de Luján. Entonces, mucha gente que íbamos sabiendo, íbamos teniendo datos de personas que se las levantaba de la casa, no volvían a aparecer. Entonces, no conocíamos la magnitud de lo que estaba pasando, pero sí teníamos información de compañeros que estaban desaparecidos. Y yo digo que con los días, porque aquí en Giles, lo primero que, después de los hechos en la casa de Cámpora y que logran sacar a Cámpora y entrar él en la Embajada de México, al día siguiente comienza la detención de familiares, de amigos, algunos con mejor suerte, otros fueron trasladados y sufrieron también torturas. Y en ese revuelo también se la llevan presa a Ana González, que era una compañera nuestra dentro de este grupo de trabajo que teníamos. No podíamos entender tampoco qué pasaba. Después, al salir los familiares de campo, también ella recobra la libertad, nunca la trasladaron, estuvo siempre aquí en comisaría. Pero al pasar los días empezó, digamos, a extenderse el miedo, ¿no? El quemar libros o enterrarlos, algunos irse a otro lado a pasar un tiempo en casa de otros familiares. Yo, mirá la tontería, digo yo, y me mudé a la casa de mi suegra porque mi cuñado era policía. Entonces nos mudamos Pensabas que eso te iba a qué sé proteger. yo, ¿viste? Pero era toda una cosa así que digamos, no se entendía y se tenía mucho miedo. Y después el silencio, ¿no? Todos nos metimos para adentro,
Todos sabíamos más o menos la suerte que iban corriendo, algunos que aparecían y podían contar, así en voz baja casi, qué les había pasado. Y bueno, lo que todos sabemos. Pero una cosa que también, yo digo, ese tiempo nos marcó con el miedo y también nos marcó con todo lo que fue el tema económico, ¿no? Cómo nuestros sueldos, nuestra forma de vivir tuvo un quiebre y cómo empezamos a sufrir también las consecuencias de esto a lo que realmente este golpe militar había venido. Que está bien, era también borrar una generación que quería conquistar igualdad, justicia, pero también era dar vuelta un modelo económico que estaba garantizando el 50-50, el 50% del Producto Bruto se redistribuía entre los trabajadores. Y no es casual que nos pasa a nosotros, pero también Uruguay tenía una dictadura, también Chile, también Brasil, y también después el operativo Cóndor, que va a ir de alguna manera articulando las fuerzas militares, las inteligencias de estos países para secuestrar en uno o en otro país y devolver al país de origen aquellos que eran considerados peligrosos, que rompían con lo que se quería imponer, ¿no? Así que digo, son 45 años y yo creo que está viva la memoria en nosotros y creo que también cuando publicamos este libro hace ya 2 años, donde se relata un poco esta historia de qué era lo que hacíamos en ese tiempo, nos reencontramos con mucha gente con la que no habíamos vuelto a hablar. Digo, como que el silencio fue una cuestión que duró mucho más que la vuelta a la democracia. El golpe los separó. Sí, cada cual siguió su vida, con algunos nos seguimos viendo, con otros no, a todos nos había marcado aquella experiencia, pero pudimos recuperar mucha memoria, digo, muchos hechos que algunos tenían un fragmento, otros tenían otro fragmento, pudimos como armar de nuevo rompecabezas de aquello que habíamos compartido, ¿no? ¿Compañeros desaparecidos? De aquí de Giles no. Sí, digamos, de este grupo, una de las, Corina Jolie era una de las asistentes sociales que había trabajado mucho con nosotros en Emaús, y bueno, ella desaparece, luego la liberan, pero al poco tiempo contrae cáncer y muere, ¿no? Las secuelas de aquellos que recobraron la libertad han sido terribles, ¿no? ¿Alguna vez pensaste en ese momento en irte del país No o irte a otro lado para protegerte? No teníamos la posibilidad, me parece, tampoco, no era tan sencillo. Y creo que lo que todos hicimos es quedarnos quietos y esperar a ver qué pasaba. Y sí, y tratar de seguir viviendo, de seguir construyendo las vidas en la medida de las posibilidades, ¿no? Bueno, también fue una época en que no había tanta comunicación como ahora. Hoy quizás sería medio imposible de que pase esto. Yo me acuerdo, yo era más chico que vos, pero me acuerdo, iba al secundario, que no se hablaba del tema. Se sabía que había desaparecido, se comentaba, alguien te decía, en el barrio, yo vivía en Capital, algún vecino faltaba, pero realmente los medios de comunicación eran cosas que no hablaban. No, además pensemos también todo lo que fue pasando en los medios de comunicación. No nos olvidemos que paralelo a eso, La Nación, Clarín se apropian de Papel Prensa, que era la producción de diario Papel, que era el diario que se consumía en el país. Digo, hay todo un proceso paralelo que por ahí no sé si hay real dimensión, pero que sería muy importante que se tuviera conciencia de todo esto, ¿no? La concentración económica, el quiebre de un modelo productivo, la desindustrialización, aquella memorable propaganda de la silla de madera que se rompe, ¿no? Sí. Digo, como también todo el proceso digamos, de desmerecer lo propio, ¿no? De que no valíamos nada, de que no valía nada lo nuestro, ¿no? Y cómo eso caló la economía bimonetaria de la que se habla hoy, digo, la tablita de Martínez de Oz, digo, empieza ahí también un proceso de extranjerización de la economía, de la dolarización. El fundamento del golpe fue económico. En diciembre de 1975 se sacaron encima a los terroristas con el golpe, el copamiento de Monte Chingolo. Después ya estaba digamos, medio terminado eso. Además había un proceso electoral que se iba a dar en octubre, en el que Cámpora
iba a participar. Entonces digo, hay un montón de elementos donde uno ve claramente, si se corre un paso más atrás, como lo que está jugando ahí es la geopolítica y es la embajada y los golpes que se fueron dando en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Para terminar, hoy hay un acto dentro de unos minutos Sí. nada más. Sí. Me parece a mí que lo más regocijante, más allá que esta es una fecha triste, es ver que tantos chicos jóvenes Sí. se dedican a esto, ¿no? Sí. Que ni siquiera habían nacido en el 76, ¿no? No, pero el haber instaurado como Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia el 24 de marzo, creo que tuvo que ver con y el haber hecho que, por ejemplo, en las escuelas secundarias, en las escuelas de todo el país, se hable, y ya no se hable como un hecho así al pasar, sino con mayor profundidad en el ciclo democrático que se abre en 2003, me parece... en el 83 se abre, pero creo que en el 2003 es cuando toda la política de derechos humanos toma un nuevo impulso, porque también no hay que desconocer, lo que fue el Nunca Más, los testimonios. No, por supuesto. Pero también sabemos que muchos no pudieron hablar en ese momento, y sí pudieron comenzar a hablar en los nuevos juicios después de la caída de las leyes de obediencia debida y de punto final, que pudieron acercarse a testimoniar y pudieron contar, y se pudo ampliar mucho más todavía aquel mapa que se había construido con el Nunca Más. Gracias, Marta, por recordar esto, y bueno, esperemos que nunca más en Argentina, ¿no? Al pueblo de la nación argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Las efemérides, los aniversarios, la evocación de los hechos históricos significativos suelen marcar los calendarios con cierta vaguedad pedagógica. El 24 de marzo no es un hecho cualquiera. Ha signado a más de una generación, la de los que lo vivieron, la de quienes lo leyeron y la de las víctimas. Es una ofensa vigente de la historia cercana, una humillación a cualquier principio de convivencia que involucró por igual a instituciones y hombres que vulneraron conceptos elementales de la vida social de los argentinos, usurpando todas las instituciones del Estado y desplegando la ocupación represiva de todo el país, arrasaron los derechos, las libertades y toda forma de expresión soberana. El genocidio como metodología y el miedo como herramienta de regulación social les permitieron decidir sobre la vida y la muerte de los compatriotas. Pero este pensamiento único que pretendieron instaurar mediante el miedo, el secuestro, la tortura y la desaparición de personas, de prohibición de expresiones libres que alentaba su esencia represiva, el que se inflamaba de supuestos principios de orden y de falso patriotismo, no alcanzó a ocultar el deliberado sometimiento económico y el desmantelamiento de todas las conquistas sociales que los argentinos habíamos construido en años de luchas y de mártires. La declamada civilización de estos bárbaros y la soberbia de su delirio de poder nos condujo hasta una guerra, llevándose aún más vidas. La expresión libre de proyectos e ideas creyeron sepultarla quemando libros, pero dejaron marcas imborrables en el inconsciente colectivo. Frases, sentencias, lugares comunes de las dictaduras que ni siquiera el paso por los tribunales que los condenaran por crímenes de lesa humanidad han borrado. Cuando nuestro destino como sociedad se ve amenazado por la restauración de este ideario nefasto, construido en el odio y en el desprecio, se convierte en nuestro deber el ejercicio irrestricto de la memoria y la ratificación del camino democrático que eligió este pueblo para no bajar ninguna bandera y no resignar sus ideales de justicia, soberanía y libertad. Como cada 24 de marzo, no olvidamos ni olvidaremos. Repudiamos a la dictadura genocida y ratificamos lo que sigue sosteniendo la voz profunda de la historia. Nunca más. Para que nunca más en nuestro querido país, en Latinoamérica y el resto del mundo, haya detenido desaparecido.